Bien, señores, el flujo de las importaciones ha aumentado en 4.000 millones de dólares en lo que va de semestre. De 11.000 millones pasamos a 15.000, unos 4.091 millones más que en el mismo periodo. Es importante no solamente las exportaciones, porque las importaciones también cuando son, digamos, por ejemplo, nosotros importamos materias primas, el 41% de esas importaciones son materias primas, fundición de hierro, acero, combustible, materiales, etcétera, para la industria textil y alimenticia, o sea que nosotros son materias primas, son subproductos de la producción. 10 países de donde importamos nos llega el 80 por 76% prácticamente, Estados Unidos, Colombia, etcétera, muchos países. Bien, miren, el incremento de los tipos de interés de la tasa de política monetaria del Banco Central, y decía mi amiga Rosana de la Asociación de Bancos que unos 550.000 millones de pesos refinanciados en préstamos habían permitido sobrellevar la cosa a las empresas, pero dice que el dinero en manos de la gente se ha reducido en 10.400 millones del 29, en estos últimos 9 días, 10 días, del 29 de julio al 8 de agosto. En solo 9 días hemos pasado de 672.000 millones a 661.000 millones. Ustedes saben, cuando le preguntan a la gente de cómo está la cosa, uno de los comentarios que dicen es que no hay cuarto. Ustedes lo conocen eso, ¿no? Bueno, o como el chino, en la época del chinito de Bonao, en la época de Trujillo, que tú sabes que tú no podías hablar muchas cosas y te cortaban el cuello, y le preguntan, chino, un comerciante vendía algo ahí, chino, ¿cómo está la cosa? Está buena, pero no te vende. Entonces, cuando no hay dinero, y esa es una de las cosas que se está buscando con las medidas restrictivas del Banco Central, hacer desaparecer la demanda, para que los precios bajen, para que los precios se ajusten. Pero obviamente hay gente que va a verse afectado, menos dinero en manos del público, menos dinero en circulación. Y hay gente que vive de ese dinero en circulación, de ese movimiento, de ese cheleo, de ese día a día. Por eso, como les decía ahorita, por eso es que las cosas hay que verlas en su justo contexto y saber evaluarlas. Mire, cuando usted le pregunta a la población en esta encuesta que les decía, de Research Corporation, que es hecha por la gente de Rafael Acevedo, de Galo, dicen cuáles son los principales problemas del país. Por eso el presidente hacía ese discurso y se refería a esos temas. Decía, el 55% dice que es la inseguridad ciudadana y la delincuencia. 55% de las personas consideran que ese es el principal problema del país. El 47% consideran que el problema es la inflación y el alto costo de la vida. La inflación y alto costo de la vida es lo mismo. 47%, lo que estamos prácticamente en otra manera hablando aquí. Se está tratando de recoger dinero para bajar esa inflación, que es uno de los problemas, como lo ve la gente. Entonces, 47% consideran que la inflación y el alto costo. El 17% dice que la economía. Pero la economía y la inflación y el alto costo es lo mismo. O sea que al 47 hay que sumarle el 17, son 57, 64. Y si dice que el desempleo, bueno, el desempleo es lo mismo que la economía. 64 y 18 más son 74 y 8, 82%. O sea, el problema, como lo ve el 82% de la población, tiene que ver con el aspecto económico. Pero el aspecto económico que tiene que ver con cada uno de nosotros, no con las estadísticas de los 14.000 millones de dólares en reservas, que también tienen que ver en cierto modo, pero entiéndese usted, vea cómo es que la gente lo ve. El 82% de la población lo entiende. Inflación, desempleo, alto costo de la vida y la economía. 82% me acaba de dar esa suma que le acabo de hacer. Entonces, fíjese, por eso el presidente hace ese discurso en Santiago, escoge ese escenario y trata de relanzar, porque ciertamente puede mostrar esos números, pero la población no los siente en carne viva, en carne propia, de que se esté caminando por el camino correcto. Lo contrario, cuando se le pregunta, dice que vamos por el camino inadecuado.
y no necesariamente eso sea así, pero ahí entra una cosa que yo siempre he dicho acá y que ha sido mi recomendación permanente, las contradicciones. ¿Por qué? Porque dice el ministro de Agricultura que el país tiene suficiente producción agrícola, que se ha podido mantener los precios de los alimentos en un 40%, pero no es lo que la población percibe. ¿Cuáles precios se han mantenido en un 40%? Si la canasta básica subió hemos visto como casi en 3,000 pesos, la básica de los de abajo. Entonces, pero además, si tenemos 12 millones de libras mensuales y de 12,5 de vegetales pasamos a 25 millones, hasta exportando estamos. Si tenemos más arroz y plátano, ¿para qué tuvimos que aprobar los 67 productos con tasa cero para afectar a los productores? Entonces, esas son las cosas que hacen que tus políticas no sean lo suficientemente efectivas, pero además, que no sean percibidas adecuadas por la población, porque cuando los productos llegan con mayores precios, aduana se llena de cuarto y el gobierno tiene más dinero, pero entonces no los ejecuta en gasto de capital. Y el presidente dice, sí, ¿qué estamos haciendo? Pero los números del presupuesto no lo evidencian. Y se gobierna con dinero, plata, cuarto en mano y lo otro en tierra. Una pausa, esto es Economía y Mercado.